Bueno, vemos entonces ahora cómo cambiar el comportamiento de la caja. Señala aquí que se puede anular el tipo de cuadro predeterminado de elementos HTML utilizando la propiedad display que está en la hoja de estilos. Entonces, si queremos hacer que nuestros elementos, bueno, hacer a los elementos en línea elementos de bloque, para el caso de los elementos, bueno, de enfatizado EM y strong, tendríamos que agregar una regla como la que se muestra aquí. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que se está, lo que se está incorporando, pues es entonces una propiedad o la propiedad display para indicarle que funcionen ahora ya no como elementos en línea, sino como elementos en bloque. Entonces voy a copiar esto y lo voy a agregar en mi hoja de estilos. Entonces este lo tengo por acá y eso lo quiero poner aquí en esta parte, ¿no? Entonces lo voy a incorporar. Ya le estoy diciendo que lo ponga ahora en forma de bloque. Lo guardo y recargo la página para ver el resultado. Entonces, ahorita estos que tienen fondo azul, que son los elementos que tienen enfatizado, se están comportando como elementos en línea. Con la regla que acabo con la propiedad que acabo de anotar, pues entonces ahora ya se van a comportar como elementos en bloque. Recarguemos la página. Ahí vemos el resultado, ¿sí? Bueno, eh, y como dice aquí la nota, bueno, pues efectivamente, pues ahora van a actuar como lo hacen los encabezados y los párrafos, comienzan en su propia línea y ocupan todo el ancho del navegador. Comenta aquí que, bueno, esto tiene utilidad cuando se quiere convertir, por ejemplo, elementos, elementos ancla o imágenes como botones o de formato, ¿no? Bueno, comenta aquí que, bueno, no es buena idea hacer eso, pasar elementos que tienen un comportamiento en línea a elementos, bueno, que se comporten como elementos de bloque y por lo tanto, bueno, pues los vamos a dejar como trabajan por defecto y para eso, bueno, ya sea que quitemos la propiedad que pusimos dentro de esa regla o que modifiquemos la propiedad para que ahora le pongamos inline, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer esto y lo voy a lo voy a lo voy a voy a quitar esto de aquí para incorporar el comportamiento por defecto, ¿no? Entonces lo guardo y si recargas la página, entonces ahí vemos que vuelve a como estaba originalmente. Ok, bueno, vamos a ver entonces ahora qué contiene o qué maneja la caja. Entonces, bueno, para eso vamos a hablar del contenido, el relleno, el borde y el margen. Entonces, en este modelo se trabajan o se pueden modificar eh, o hay reglas que permiten determinar las dimensiones de cada elemento de la página web. Para eso, ya sea ya sea que la caja se muestre en línea o en bloque, se tienen cuatro propiedades. La primera, que es el contenido, esta pues tiene el texto, la imagen o algún otro contenido multimedia del elemento. Enseguida de esta tenemos, o afuera de esta, tenemos el relleno, que es el espacio entre el contenido del cuadro y el siguiente elemento que sería el borde. Después tenemos el borde. Esta, bueno, es una línea, puede estar o no estar, pero bueno, ahí está.
entre lo que es el relleno y el margen del cuadro. Y finalmente ya en la parte más exterior, bueno, tenemos lo que es el margen y es el espacio que se tiene entre la caja y otras cajas. Bueno, entonces estas cuatro propiedades, contenido, relleno, borde y margen, son necesarias para que entonces el navegador pues pueda dibujar la caja para el elemento. La parte del contenido pues es lo que nosotros colocamos en el documento HTML, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido para H1? Pues es este texto, ¿no? ¿Cuál es el contenido para lo que es el párrafo? Pues es lo que tenemos aquí, ese es su contenido, ¿de acuerdo? Y es el único que tiene, en este caso, información, ¿verdad? Ya la parte de lo que es la propiedad del relleno, el borde y el margen, pues son simplemente presentación y por lo tanto, bueno, pues son trabajados mediante reglas CSS. Entonces, bueno, así es como está el diseño de la caja. Dentro está el contenido, que ya decíamos, eso es lo que uno coloca en el documento HTML. Y después, enseguida, afuera de este tenemos lo que es el relleno. Después tenemos lo que es el borde y finalmente tenemos lo que es el margen. Entonces, esas tres propiedades últimas son las que modificamos o trabajamos mediante propiedades en la hoja de estilos. Bueno, entonces, empezando de adentro hacia afuera, es decir, en este caso con lo que es el relleno, bueno, para eso la propiedad que vamos a tener que manipular se llama padding y entonces, por ejemplo, aquí para el encabezado de nivel 1 se está poniendo un relleno de 50 píxeles. Entonces, bueno, si agrego esta regla en la hoja de estilos, veamos qué es lo que sucede. Entonces, bueno, vamos a ponerla aquí abajo. Entonces sería H1 y estaríamos poniendo un relleno de 50 píxeles. Recuerda que las unidades van pegadas al valor y cada una de estas propiedades, bueno, pues hay que terminarla con punto y coma. Entonces, bueno, ahí está. Entonces lo guardo y ahora voy a recargar la página. Entonces veamos el resultado. Aquí se puso un relleno de 50 píxeles. Bueno, aquí es muy notorio tanto arriba, abajo y a la izquierda, pero también hay otro relleno aquí de este lado, ¿no? Del lado derecho. Bueno, entonces de esa manera podemos observar que también, gracias a que tenemos fondo, podemos ver que pues el color pues se va a expandir. Y eso sucede porque pues el relleno se considera que está, bueno, el relleno está dentro del borde y todo lo que está dentro del borde pues tiene en este caso un fondo, ¿sí? Decíamos que hay que considerar que, bueno, aquí en la frontera de este relleno pues es en donde estaría el borde, ¿verdad? Entonces todo lo que está dentro del borde pues va a tener un fondo. Bueno, comenta aquí que en ocasiones pues solamente se quiere diseñar un lado de un elemento y entonces tenemos manera de trabajar directamente con algunas, bueno, con los rellenos que corresponden a alguno de los 4 posibles sitios, que podría ser en la parte de arriba, en la parte de abajo, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, copiando esta regla y anotándola en la hoja de estilos. Bueno, aquí se desacomodó un poco.
Creo que quedó peor. Bueno, tratemos de acomodarlo. Bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta regla, bueno, se está indicando que la propiedad de relleno para la parte superior sea de 20 píxeles y el relleno para la parte inferior sea de 20 píxeles y de manera diferente para el relleno del lado izquierdo es de 10 píxeles y también para el lado derecho, ¿sí? Entonces ahí pues no es simétrico como en el caso anterior de H1 que colocó relleno de 50 píxeles para los cuatro lados. Entonces, bueno, guardo este archivo y recargo nuevamente mi página. Entonces, ahí podemos observar. En la parte de arriba y de abajo tenemos 20 píxeles y del lado derecho e izquierdo tenemos 10 píxeles. Aquí por el tipo de justificación, bueno, pues no se alcanza, podría uno pensar que aquí hay un poco más, pero es por el tipo de justificación, ¿no? Que está alineado a la izquierda el texto. Bueno, como dice aquí, pues la unidad, pues puedes tú escoger la que quieras, pero si quieres hacer que tus márgenes se escalen de acuerdo con el tamaño de la fuente base, pues entonces sería conveniente que utilices las unidades ENES o la unidad EN, ¿de acuerdo? Eh, Porque si por ejemplo hacemos más grande esta página, bueno, sí, parece ser que bueno, perdón, si hicieras más grande la fuente, pues entonces no verías que el relleno pues se hace cada vez más pequeño, ¿no? Ok. Bueno, hay formas más abreviadas de escribir estas propiedades. Ahorita, por ejemplo, se tuvieron que escribir cuatro propiedades para afectar los 4 rellenos, pero CS maneja formas abreviadas o formatos de taquigrafía, de tal manera que hay un formato que permite, por ejemplo, establecer cuál es el relleno para la parte superior e inferior, utilizando un solo valor, y cuál es el valor para izquierdo y derecho con un solo valor. Esa es una opción que podríamos utilizar, por ejemplo, para este caso, porque podemos observar que tanto para el relleno para la parte de arriba como para la parte de abajo son iguales, ¿no? Y los rellenos a los lados pues también son iguales. Entonces, en una situación como esa, eh, podemos utilizar una forma abreviada de relleno, que es la que se indica aquí, ¿no? Pones padding, 2 puntos, y das un primer valor, y entonces ese estaría modificando o estaría poniendo el relleno para la parte de abajo y la parte de arriba. Y luego el siguiente valor estaría siendo utilizado para el relleno de izquierda y el relleno de derecha. Entonces, la regla que teníamos en la hoja de estilos, pues la podemos cambiar por una sola, ¿no? Bueno, utilizando una sola propiedad. Entonces podría ser padding de esta manera. Entonces pongo primero 20 y después pongo 10 píxeles, ¿verdad? Y de esa manera entonces puedo tener una regla más compacta utilizando una sola propiedad. Y si yo recargo la página, pues voy a ver que no, o deberé de observar que no hay ninguna modificación. O sea, la página ya la recargué, la página quedó igual. Bueno, otra manera de escribir de forma abreviada es pasando en este caso o anotando 4 valores.
De esa manera, entonces se estarían fijando los valores de relleno eh, para cada uno de los cuatro lados. Entonces, bueno, los cuatro valores se van a interpretar en el sentido de las agujas del reloj, comenzando en la parte superior. Entonces, el primer valor corresponde a la parte superior, luego en el sentido de las manecillas del reloj iría al lado derecho, luego parte inferior y finalmente lado izquierdo, ¿no? Entonces, la propiedad pues habría que anotarla como se muestra enseguida, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que hagamos eso, quitando el 10 bueno, que estaba anteriormente, y pongamos 20 en la parte superior e inferior y 10 a la izquierda, pero ninguno a la derecha. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues habría que poner cuatro valores. Entonces, quiere que se coloquen 20 en la parte superior. Bueno, ya están ahí. Luego, no quiere nada a la derecha, entonces se pondría un 0. Después 20 a la izquierda. Y finalmente, perdón, 20 abajo. Y finalmente 10 a la izquierda, ¿no? Entonces el primero es el valor que está arriba, luego el que está a la derecha, luego el que está abajo y finalmente el que está a la izquierda, ¿verdad? Bueno, entonces guardo esto y recargo la página. Eso lo hicimos para el párrafo, ¿verdad? Entonces veamos el resultado. Bueno, pues no se nota mucho porque pues resultó ser que a la derecha se le dejó 0 y pues no, quizás si modificamos un poquito, a ver, ahí se alcanza a ver, ¿no? Vemos que el relleno del lado derecho pues está prácticamente, bueno, pues está en 0, ¿no? Y en cambio el del lado izquierdo sí tiene 10 píxeles. Bueno, entonces pues nuestra regla nos quedó de esta forma. Y bueno, independientemente de si ustedes lo quieren hacer de esta manera, utilizando estas formas abreviadas o no, pues eso ya dependerá de cómo les guste a ustedes trabajar, ¿no? Algunos desarrolladores pues les gustan más estas maneras condensadas y en cambio a otros pues lo encuentran un poco más complejo. Entonces eso ya dependerá de cada quien. Bueno, pues enseguida veríamos lo que son los bordes. Aquí, bueno, la traducción es muy buena. Le pone fronteras.